compañeros. Tenemos dos casos. Fundamentalmente, en la primera lectura, nosotros tenemos una lectura en la cual se nos muestra el caso de unos espeleólogos que quedan atrapados dentro de una caverna y en el cual la sociedad hace todo lo posible por llegar a rescatarlos. Pero al momento de rescatarlos, se encuentra en otra condición y finalmente tiene que tomar una decisión de ley sobre lo acontecido dentro de esta caverna. Ese vendría a ser el primer caso que nos muestra en la lectura, pero el segundo caso, y quizás el más importante y el que realmente quería retratar el autor, es las diferentes tipologías jurídicas que vamos a encontrar. Por un lado está el juez humanista que decide que debe primar lo humano frente a lo jurídico. Por otro lado está el mediático que dice que debemos observar lo que la gente quiere y dar al pueblo lo que él quiere. Sin embargo, llega un tercero que dice, no, ante esto debemos abstraernos y inhibirnos de hacer lo que tenemos que hacer sencillamente para no entrar en confrontación con el pueblo, con lo que éste piensa y aplicar una ley que va en contravía de ese sentir. Pero al realizar un análisis más profundo, llega un juez y sencillamente dice, no, lo que impera es el cumplimiento del contrato social. Ese contrato que antes de nacer ya había sido firmado y que nos expone a tener que cumplir unas normas ante las cuales nosotros solamente llegamos a un contrato en el cual nos adherimos por nacimiento, pero que nada tuvimos que ver con lo que se formuló. Sin embargo, nos vemos obligados y abocados a cumplir ese contrato. ¿Será que ese contrato debe ser válido para nosotros? Es lo que nos viene a preguntar en otras lecturas el doctor Carlos Gaviria, ¿sí? Y nos dice, debemos obligarnos a cumplir la ley pactada a la cual nosotros no vinimos a firmar, sino que sencillamente por nacimiento nos abocamos a ella. Desde el momento en que nacemos debemos cargar con una cruz que nosotros no elegimos. Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta nos la da un cuarto juez, que es el que dice, dura lex lex. Así parezca duro el cumplimiento de la ley, esta debe cumplirse. Y no es por capricho simplemente, sino porque la sociedad reclama unas mínimas normas de convivencia y unas mínimas normas para poder subsistir. Si todos hiciéramos lo que nosotros queremos, ¿a dónde nos llevaría la sociedad? Y entonces debemos analizar una última lectura que nos dice eh, qué es lo que persigue la ley frente al condenado. ¿Será la venganza? ¿Será el que todo el peso de la sociedad repercuta contra esta persona? Y ante esto podríamos hablar de un libro muy hermoso que se llama El sujeto, el poder y la pena, de una de las personas que quizás más ha estudiado la pena, Jorge Eduardo Piña Carranza, y que nos dice, la ley sencillamente en sus diferentes estadios ha buscado poder formar a la sociedad para que viva en paz. Y la pena lo único que busca es salvaguardar a la persona de la sociedad y a la sociedad de esa persona. Es finalmente uno de los objetivos de la pena. Y el otro punto, el otro objetivo de la pena es poder coger a esa persona y reeducarla para poder hacer una reinserción de esa persona a la sociedad. Y él nos dice, esa época, ese estadio en el cual lo que se buscaba era la satisfacción de la sociedad frente a esa persona que le ha hecho daño, ya pasó, ya se perdió, quedó atrás, quedó en el pasado. Y es lo que vemos en las lecturas
de cómo fue evolucionando y cómo, a pesar de que dura lex et lex, la ley busca un objetivo mucho más amplio, mucho más principal, y es el de guardar a la sociedad, el bien común que prevalece frente a todo lo demás. Podríamos quedarnos disertando durante horas, meses y semanas o meses, tal vez, sobre lo que nos plantean estas lecturas, ¿sí? Pero lo fundamental que nosotros encontramos aquí es, primero, las diferencias, las diferentes posiciones que asumen los jueces frente a casos específicos que parecerían sencillos si aplicáramos simplemente la ley. Dura, quizás, pero la ley es, es el objetivo realmente de la justicia, poder abocarnos al respeto de esas normas que están escritas no para capricho, sino que están escritas para que todos tengamos la misma interpretación de ellas y que no queden sencillamente al albedrío advenedizo o a la moral del juez del momento que las aplique, sino que sea una única moral, la moral de la justicia, la predominancia de lo escrito, el objetivo que se debe conseguir en esa mediatez. Si me parece o no me parece, ya no es relevante en este caso, porque mi parecer debe ceder ante la naturaleza y la predominancia de esta norma. Si me preguntan a mí si yo los hubiera ejecutado con todo rigor, debería decir sí, mataron. El objetivo ante esto es que se les debe dar muerte, como decía la ley del talión. De pronto sí, porque es la pena que en este momento me plantean para esto. Aun cuando mi posición en este momento es que las personas que cometen un delito deben ser separadas de la sociedad para buscar una reinserción de estas nuevamente por medio de una resocialización. Pero la sociedad debe ser protegida mientras tanto de estas personas, y estas personas también deben ser protegidas de la sociedad, esa sociedad que ve aún en la venganza una forma de satisfacción personal. Difícil es poder expresar una opinión sin caer en el juicio de los demás, porque realmente ese es el punto que todos tenemos que llegar a entender. Mi opinión, tu opinión, la opinión de los demás. ¿Habrá alguno equivocado? No. Solamente diferentes posiciones frente a un mismo hecho. La verdad la debemos construir entre todos. Y el analizar todas estas situaciones nos debe llevar a hacer un ejercicio en el cual nosotros logremos un punto medio de equilibrio y de entendimiento. Bueno, compañeros, como veníamos hablando, sí, al analizar las lecturas, podemos encontrar dos puntos de vista. Si nos basamos sencillamente en el caso de las personas de la caverna, o si nos basamos en el contenido que trata el autor de poner como un segundo tema de fondo, y en el cual él intenta darnos una noción de los diferentes tipos de jueces que encontramos en el sistema. Un juez muy encaminado a cumplir la voluntad de las personas, muy mediático, el cual teme ir en contravía de la sociedad, pero olvida el axioma principal, que es la búsqueda de la justicia.
el poner de frente la imperancia de la ley. Otro por su parte decide abstenerse para no caer en el juego del juicio mediático y el juicio de la ley y no generar un enfrentamiento social con el sistema. Pero encontramos otro que definitivamente dice hay que sentar la posición y lo fundamental y lo importante no es más que el imperio de la ley. La norma dice el que matare a otro incurrirá, y en este caso la sentencia que se les otorga es la pérdida de la vida. Es difícil concentrarnos en algo tan delicado como la prevalencia del derecho frente a ese eje fundamental que es la vida del ser humano, el si se debía perder o no otra vida dentro de esas condiciones. Encontramos que ya se habían perdido más vidas por salvar a estas 5 personas y al terminar de rescatarlos encontramos que ya no son 5 sino 4 y que estos habían confesado el homicidio de un quinto. Si nosotros sacrificamos más vidas por rescatar esas, deberíamos tomar otras más por lo que ellos hicieron. La respuesta en principio parece descabellada, pero sencillamente es sí, porque la ley debe primar. Dura lex es lex. Y aún a costa de sentar una posición que pueda ser tomada en cierta forma como ilógica, como perversa, es la consecuencia de la ruptura de la ley. Luego encontramos otra lectura, la lectura del externado, que nos dice, un momento, ¿cuál es el fin de la sentencia? ¿Será ir en contra del condenado? ¿Será que es el hecho de que la ley repercuta contra esta persona con todo su peso en una acción de venganza? Y la respuesta es no. La ley sencillamente es la predominancia de lo que está escrito y por eso está escrito. Durante toda la clase, durante todo este tiempo, hemos estado buscando que ese sea el ejercicio, que nos demos cuenta que aunque la ley sea dura, debe aplicarse y que por eso está escrita, para que no quede al albedrío de las personas, sino a lo que es el trato social, el contrato social.